Muy buenas noches, mi nombre es Pedro Alejandro Mir. Hace unos días atrás yo tuve un debate, el viernes yo tuve un debate con el individuo que tienen aquí delante. Se llama Eury Santi. Un poquito de historia. Eury hace una publicación en Twitter, yo le respondo, él me responde, vuelvo y respondo, digo algo. Mucha gente comienza a responderme, que sí o qué, y comienzan a insultarme, y ok, no hay problema. Me siento y reto a debate a cualquiera. Obviamente nadie se abrió a un debate con la excepción de Eury. Eury me acepta el debate, venimos a debatir y entonces ponemos el debate, comenzamos a debatir, viernes por la noche. Se acaba el debate. Para mí mi victoria fue indudable, fue invariable. Para mí yo gané. No tengo, entonces, ¿qué pasa? Yo voy y le envío a la amiga mía. Le envío a una amiga mía el video del debate. Ella lo ve, ella me llama. Pero Alejandro, vamos a sentarnos a hablar. Ella me dice, mira, el que sabe de debate sabe que tú ganaste. Ahí no hay nada de duda. Pero el que no sabe lo que es un debate va a pensar que él fue que ganó. Entonces, él y yo llegamos a la conclusión de por qué. Ella me dijo que básicamente al yo dejar que él elaborara sobre sus premisas, perdón, sobre sus premisas, que eran falacias, él se dio la oportunidad de persuadir al público, de convencerlo de falacias lógicas. Entonces, el asunto está que al yo dejar que él elaborara, aquellas personas que no saben cómo es un debate, una falacia, cuándo se gana, cuándo se pierde un argumento, qué es un argumento, al yo dejar, ¿no, verdad? Que él hiciera todo eso, básicamente la persona al final iba a concluir que como él habló más, como tuvo más oportunidad de hablar y como él usó muchos ejemplos que parecían que fueran ciertos, pero aunque no lo fueran, la gente iban a pensar. Iban a pensar que él ganó. Yo cuando llegamos a esa conclusión, yo dije, oh. Porque al fin y al cabo, este tipo de debate el objetivo no es confundir, el objetivo es tener un ganador claro y un perdedor. Porque el objetivo aquí el fin es educativo, ¿no? Entonces, es necesario que se sepa quién ganó. Entonces, hay un pequeño error de mi parte en el sentido de que yo no, al yo ser un poquito más humilde, más tranquilo, básicamente como, ahora la gente va a creer que él ganó. Este video es con el fin de educar sobre qué es un debate, cómo se debate, y básicamente dejar varias cosas claras. Y entonces la razón por la que yo voy a hacer esto con Eury es porque, bueno, aparte de que Eury está diciendo, oh, yo gané, y le está diciendo a todo el mundo que yo ganó, hasta cierto sentido yo siento que es una buena idea que yo básicamente aclare quién es el ganador final, por lo menos en este canal y en Twitter solamente. Entonces, bueno. Dicho esto, una vez dicho esto, vamos a iniciar. Yo no voy a, tú sabes, yo no, es decir, no voy a mirar el video entero, no voy a analizar el video entero, nada más lo voy a llegar hasta el minuto 15 o 17, yo creo que, no, 17, 17 entre 17 y 18. Ya yo analicé, yo más o menos tengo idea de lo que voy a decir. No voy a ver el video entero, porque yo considero ya que al minuto 17, 18 ya yo siento que yo totalmente gané este debate. Así que no se preocupen, no vamos a durar mucho aquí. La velocidad está nítida, está un poquito más rápida la cuenta para ganar el tiempo y listo, vamos a esto. A ciencia básica Nítido. y a psicología básica. Biológicamente hablando, Muy importante aquí, muy importante aquí. Él dice biológicamente hablando. Vamos. existe la diferencia de padre que engendra, padre psicológico. Él inicia diciendo que hay una diferencia entre padre biológico y padre psicológico. Tengan eso en mente, porque más adelante vamos a ver algo. Paternidad psicológica. Eso incluso se refleja en casos de jóvenes o adultos o de jóvenes ya más desarrollados, un adolescente que tiene una deficiencia de afecto paternal que termina con una persona más adulta. Ahora, se está confundiendo, tanto de tu parte como de muchos otros tuiteros, se está confundiendo el hecho de que tú tienes a un padre biológico, y como tú tienes un padre biológico, si no un padre biológico no puede ser padre más nunca. O sea, Vamos a poner algo claro aquí. Él dice que se está confundiendo el hecho de que nosotros decimos que padre biológico, que como padre biológico, el padre que engendra, el padre biológico es el único padre. Él dice que nosotros somos los que estamos confundidos. Él está infiriendo que hay un padre más aparte del biológico.
Eso es lo que él está infiriendo. Infiriendo es como sacar una... Es como tú presentar una premisa, un argumento, y entonces no te presentas la conclusión, pero tú infieres un resultado, es decir, tú muestras un resultado en base a la premisa y el argumento. Estas cosas son importantes. Yo voy a tomar un poquito más de tiempo para explicarlas, bien este asunto de definiciones, debate y lógica equivalente, un poquito más adelante, pero yo quiero, tú sabes, que avance el video. Tenemos que sacar la conceptualización de que solamente el padre biológico es el único padre, porque la realidad es que padre, aunque no sea biológico, también educa. Ok, Tiene un sentimiento de paternidad. Okay. Se llama padre psicológico. Ok, entonces tu posición es que padre puede tener dos definiciones, una definición biológica y una definición psicológica. Es decir que vamos a tomar aquí un momento para analizar mi pregunta y lo vamos a analizar, vamos a analizarla después de que yo explique algo que se llama lógica bivalente. Cuando se trata de lógica bivalente, hay básicamente miren, los debates tienen una finalidad, razonar. Cuando se habla de razonar, lo que se anda buscando es que se exprese lingüísticamente en términos de debate. Puede ser escrito, puede ser hablado, pero la idea es que se presente con el lenguaje cualquier tema y se básicamente como se dialogue de una manera tal que toda su infraestructura está basada en el razonamiento. La idea del razonamiento es básicamente darle una infraestructura lógica, es decir, que todo lo que se diga tenga sentido. El objetivo es que todo lo que se diga sea verdad. Ahora, la única manera, en un debate realmente, no se puede buscar la verdad en sí, así. Lo único que se puede hacer es poner argumentos contra argumentos hasta que una conclusión sea mayor que la otra. Es decir, en puntuajes por puntos, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a suponer que cuando una conclusión está por arriba de la otra es porque tiene más sentido, tiene más lógica, tiene más verdades, por así decirlo. Si hay una conclusión por arriba, hay una conclusión por abajo. Ok, entonces, eso es la idea. Aquí yo expliqué, traté de dar una idea de lo que es el razonamiento en sí y el debate. Ok, ahora, hay un asunto que se llama lógica bivalente. Recuerde, el razonamiento es para darle una infraestructura lógica a un enunciado, para decirlo así, a una correlación. Lógica bivalente es una lógica que hay unas reglas que determinan sobre un enunciado. Un enunciado, básicamente, vamos a ponerlo así. En la lógica bivalente, si tú dices algo, un enunciado es como decir algo. Si tú dices algo, en la lógica bivalente hay dos definiciones. O es cierto o no es cierto. Hay más principios, son tres, pero nada más voy a usar ese ahora mismo. Entonces, tú puedes usar nada más tres enunciados. Es decir, el enunciado como tal puede tener dos estados, o es verdad o es falso. En este caso, yo estoy haciendo mi pregunta basado en lógica bivalente. O tu posición es que el padre puede ser una cosa, o tu posición es que padre puede ser dos cosas. Entonces, aquí hay padre biológico y padre psicológico. Eso es lo que me presenta. Entonces, yo asumo que cuando alguien va a decir padre, cuando alguien dice, él es mi padre, según el razonamiento de Eury, si alguien dice, él es mi padre, quien dice eso tiene que también enfatizar que él es o su padre biológico o su padre psicológico. Esto es según Eury. Entonces, por eso que yo le hago la pregunta, en lógica bivalente, ¿tú crees que padre puede tener dos definiciones o tú crees que no? La respuesta es sí o no. La razón por la que yo hago esto es porque aquí usted tiene que comenzar a ver. Porque la respuesta es súper sencilla, sí o no, no hay ninguna perdedera. Ahora, vamos a ver cuál es la respuesta de Eury. Mira, vamos a entrar como si fuera con el grupo de debatistas que él se las come como pendejos. Yo no soy ese grupo de pendejos. Ok, mira, la paternidad como tal puede tener 150.000 definiciones. Si se fijan en algo, él se está yendo ya del tema. Él está hablando de que la paternidad como tal puede tener 150.000 definiciones. Eso te hace también hasta cierto sentido como insinuar que la respuesta de él es sí. Padre puede tener dos definiciones. Sí, porque si vamos a paternidad, ¿no verdad? Si decimos, él dice que la paternidad puede tener 150.000 definiciones. Entonces, la posición de él ya es, sí, padre puede tener más de dos definiciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que él dice aquí.
Eso no es relevante. Lo relevante es que la paternidad per se y la familia, el seno familiar, es donde conviven un grupo de personas y eso se convierte en paternidad, maternidad, tiernidad o lo que sea. Fíjense algo, aquí es donde yo digo que ustedes tienen que como ser cuidadosos con lo que él dice. Él acaba de decir algo que hasta cierto sentido, no es tan real, pero hasta cierto sentido es más o menos real, porque hay una definición que sí dice eso. Pero él dice aquí. Es tener 150.000 definiciones. Ok, eso no. Eso no es relevante. Lo relevante Esto es lo que dice. Cuando él dice que lo relevante es que la paternidad per se y la familia. Paternidad per se y la familia. Es de la parte que yo creo que ustedes pongan atención. El seno familiar es donde conviven un grupo de personas y eso se convierte en paternidad, maternidad, tiernidad. Recuerden, mi pregunta fue, para ti, padre puede significar una cosa o dos cosas. Mira por dónde vamos, ya estamos hablando de familia y esto era lo que la amiga mía me decía. Al tú dejar que él elaborara tanto sobre sus premisas, esencialmente se dio el lujo de persuadir a aquellas personas que estaban viendo el debate, pero que no saben lo que está pasando. Realmente fue mala mía porque yo hasta cierto sentido sí quería dejarlo a él hablar, pero vamos a ver. O lo que sea. En primaria básica te enseñan incluso los tipos de familia. Familia homogénea, heterogénea, nuclear y familia, no me acuerdo el término, pero la familia grande que incluso incluye los abuelos. Entonces, cuando tú dices que solamente se puede ser padre biológico, o padre que engendra, o padre que penetra a una mujer y le inyecta un espermatozoide, y la mujer concibe, ya ese es el padre, automáticamente se está encasillando la paternidad a la biología. Entonces, la paternidad es un espectro más amplio. Yo voy a explicar algo aquí que, miren, déjame ver si yo lo respondo yo. Espera. No es que yo lo defino de una forma y lo defino de otra, es que la paternidad es un espectro más amplio. Ok, entonces, déjame decirte, ok, yo no lo voy a explicar, pero ok, cuando él dice que uno trata de encasillar a la biología lo que es padre, hay una razón específica por qué uno anda buscando eso. Primero, bueno, déjeme decirle cuál es la razón. Porque si tú vas y tú dices, ¿cuál es la definición de padre? La definición de padre definición, padre, contexto biológico. Vamos a ponerlo aquí. Cuando tú buscas la definición de padre en el contexto biológico, la definición es, en un contexto biológico, es aquel ser vivo masculino que ha tenido descendencia directa y es el antecesor de sus hijos. Hay una definición bien linda, que es la Real... Wow, se me fue. La Real Academia Española. La Real Academia Española, así que se llama. Ok, el asunto es, fíjense, la definición es clara aquí, en un contexto biológico, que por cierto es el cual estamos hablando, es aquel ser vivo masculino que tiene descendencia directa y es el antecesor de su hijo. ¿Por qué yo enseño la definición? Si nosotros vamos a la definición aquí, nosotros analizamos la definición, dice, desde un punto, una definición, vamos a la definición clásica. Es una preposición, un conjunto de proposiciones que exponen de manera unívoca, con precisión, la comprensión... Ay, Dios mío, déjame leer esto bien, porque estoy como rápido. Una definición es una proposición o conjunto de proposiciones que exponen de manera unívoca y con precisión la comprensión alcanzada de un concepto, término o dicción, ¿ok? Si vamos desde el punto de vista lógico, no sé, estamos debatiendo desde un punto de vista lógico, ¿no? ¿Verdad? Con razonamiento y toda la vaina. Una definición bien construida debería ser una determinación o delimitación conceptual de lo que es en esencia un ente. ¿Qué significa eso? Si tú vas a dar la definición de un mouse, tú no puedes dar una definición que cuando la gente la oiga no sepa saber qué es un mouse y qué es un teclado. ¿Ok? El asunto está en que aquí viene algo, aquí que tú comienzas a darte cuenta de las fallas que tiene Eury. Porque el problema, cuando él dice, por ejemplo, que es un error comúnmente entre nosotros los tuiteros que queremos encasillar la... Oh my God, ¿qué hace esto abierto? Que queremos encasillar, básicamente, que queremos encasillar la definición al contexto biológico. La razón por la que nosotros queremos hacer eso, es porque es así que se debe hablar. Tú tienes que tener una secuencia lógica en tu mensaje para que tenga sentido, para que no sea ambiguo, para que la gente no se confunda. ¿Entienden? Entonces, esa parte de la definición es lo que yo quería decir. Vamos a seguir hablando.
tú puedes decir, bueno, ahí se repite la pregunta. Entonces, desde tu punto de vista, padre puede tener al mismo tiempo dos definiciones. ¿Por qué yo llegué a esa conclusión? Yo llegué con esa conclusión porque cuando él dijo, paternidad puede tener 150, vamos a buscar la definición de paternidad. Hay que buscar la definición de paternidad, eso es lo que hay que hacer. Si nosotros, yo dije, cuando él dijo que la paternidad puede tener 150.000 definiciones, entonces yo dije, ok. Entonces, él sí concede que paternidad puede tener. Entonces, si buscamos paternidad, dice, la paternidad hace referencia a la cualidad de padre o progenitor masculino o macho. En este caso no se da cuenta de que paternidad realmente, por definición, es progenitor. Okay? ¿Entiendes? Cuando él dice que el progenitor, que paternidad puede tener 150.000 definiciones, y por cierto que no es relevante, supuestamente según él, entonces él lo que está afirmando, lo que yo voy a decir ahora. Ya estoy diciendo tú. No desde mi punto de vista, eso no fue lo que yo dije. Ok, al mismo tiempo. Vamos a ir otra vez a lo que yo digo. Aquí él termina. Es un espectro más amplio. Ok, entonces, déjame decirte, tú puedes decir, bueno, ahí se repite la pregunta. Entonces, desde tu punto de vista, padre puede tener al mismo tiempo dos definiciones. Ya estoy diciendo. Te van a ver algo. La razón, ok, miren. No desde mi punto de vista, eso no fue lo que yo dije. Ven, bueno, porque él está diciendo esa respuesta cuando dijo. Observen. Ok. Eso fue lo que yo dije. Tú dijiste que yo dije que la paternidad es un espectro amplio y que las definiciones son irrelevantes en este caso. Ok, vamos. Sí, cuando él dice, por ejemplo, que es un espectro más amplio, eso no fue. Okay, yo no te pregunté cuál es el espectro de la paternidad. Yo te pregunté, tú puedes tener una definición o múltiples definiciones. Ya tú dijiste 150.000 definiciones. Entonces, él está respondiendo que él no dijo eso al espectro alto. Es un tigraje del lenguaje. Él es tigre, pero no más que yo. Yo le metí como si fuera un juego de ajedrez. Yo le amenacé una ficha. ¿No verdad? Cuando yo lo estoy amenazando. Ya es un punto para mí. Pero, está bien, vamos a seguir porque yo no quiero este video tan largo y me estoy entreteniendo. Ya estoy diciendo tú. No desde mi punto de vista, eso no fue lo que yo dije. Ok. Eso fue lo que yo dije. Tú dijiste que yo dije que la paternidad es un espectro amplio y que las definiciones son irrelevantes en este caso. ¿Cómo que la definición es irrelevante? Es decir, tú no puedes. Espérate. Déjame hablar. Tú no puedes venir y decir algo como que la definición es irrelevante cuando se está hablando primero desde un contexto biológico y segundo desde un contexto legal. Tú no puedes venir a decir que si vamos a hablar, por ejemplo, vamos a suponer en concepto, primero, tú consideras que la adopción es algo natural o algo legal. Aquí vamos a entrar al concepto de adopción. A ver, ¿habrá algo más que yo quisiera decir antes de entrar ahí? Déjame ver. No, vamos a dar para adelante. La adopción es la adopción. La adopción es cuando una persona introduce a otra persona a su seno familiar. Ok, observe lo siguiente. Aquí hay un asunto que pasa interesante. Cuando él dice que la adopción es adopción, aquí él está presentando algo que es hasta cierto sentido correcto. Cuando tú ves los principios de la lógica bivalente, hay una realidad que dice que A es igual a A. A siempre es A. Ahora, cuando tú estás usando la lógica bivalente, ok, antes de yo salir esa parte. Yo quiero, porque ustedes tienen que ser inteligentes y tienen que ser tigre aquí. Porque el asunto está, cuando él viene y dice, por ejemplo, que adopción es adopción y no importa lo que diga nada de la ley, eso es cierto, pero eso es únicamente cierto porque porque la definición como tal existe. No importa lo que diga la ley, no importa, la definición de adopción es una definición. Pero aquí donde viene lo importante. Aquí lo que yo quiero dejar dicho. Fíjate como en este caso, Eury sí quiere utilizar el beneficio del lenguaje, que sea una definición absoluta. Ok, él sí quiere usar el beneficio del lenguaje, que sea invariable. Pero cuando él decía que la paternidad tenía 150.000 definiciones y que había que sacar, que no se podía encasillar padre a la biología. Entonces ahí él quiere romper la lengua del lenguaje, romper las reglas del lenguaje y toda la vaina que sí o qué. Pero en ese caso, esto es directo. Lo que yo voy a decir de lógica bivalente es lo siguiente, pongan atención. Cuando se habla de lógica bivalente, en el sistema formal del lenguaje, hay varias lógicas que tratan de explicar un tipo de arquitectura sobre lo que es, para llegar a razonamientos. Es una manera de razonar
una realidad, por así decirlo. Cuando se habla de lógica bivalente, significa que, como yo dije, o algo es verdadero o es falso, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Hay algo que se llama lógica trivalente, que es cuando hay un valor indefinido, es decir, que nadie sabe, en el medio. Hay un dicho popular que dice, para que falte, que sobre. Como la gente, cuando uno dice eso, cuando la gente dice eso, bueno, me enredé ahí. Cuando la gente dice eso, es porque no sabe cuánta gente van a venir a una fiesta, por poner un ejemplo. Y tienen que usar la lógica trivalente para poder, tú sabes, como no, evitar que la gente se quede sin comer. Entonces, ¿cuál es el razonamiento lógico de ello? La deducción, es mejor comprar suficiente comida para que sobre. Si yo supongo que vienen 10 gente, déjame comprar comida para 15. Eso es lógica bivalente. Solamente se da cuando... eso es lógica trivalente. Eso solamente se da cuando hay un valor indefinido, que en el caso que acabamos de poner, el valor indefinido es la cantidad de personas que van a venir a la fiesta. Ahora, una vez dicho esto, ya sabemos el asunto de las definiciones. Ok, vamos a seguir. Y ahora incluso tú puedes adoptar animales y hasta le puedes hacer pasaporte. Si yo... ¿La adopción? ¿Qué adopción? No. La adopción es un producto legal. Porque yo puedo agarrar... La adopción es adopción. No. Bueno, la adopción es adopción. Produce sobre mecanismos legales, pero en una tribu africana, ¿la adopción se convierte en un mecanismo legal o es simplemente adopción? En una tribu que ni siquiera tienen acta de nacimiento. No, si no tiene... Cuando uno de los miembros de la tribu, los padres de... Eso fue lo que la amiga mía me dijo, que cuando tú dejas de que él elaborara los ejemplos, aunque él está tratando de hacer analogías, pero el problema de la analogía de él es que él está haciendo analogía para otro término. Déjame decir cuál es el término. El término al cual se refiere es acoger. Cuando tú acoges, déjame buscar la definición exacta para que ustedes vean. Yo voy a explicar por qué es con G, Dios mío. Coger. Cuando definición de acoger. Ok, dice aquí, acoger es recibir o admitir una persona a otra en su casa con el fin de tenerla como invitado, ya ayudarla o protegerla. Recibir una persona o cosa de una determinada manera. Lo que él está haciendo es una analogía. Las analogías básicamente son como dar un tipo de ejemplo diferente al contexto que estamos hablando para dar sentido al contexto que estamos hablando. Él está utilizando las Amazonas para decir para tratar de explicar de manera más fácil cómo sería la adopción si no hubiera ley. Pero aquí pasa algo. Aquí donde vuelvo yo repito y digo que esto es lo importante de lo que esto es importante cuando se trata de esta es la importancia de las definiciones, porque aquí lo que hoy está tratando de hacer es una analogía no de adopción sino de acoger, o cómo se dice, acoger, algo así, no sé cuáles son los conjugados, pero el asunto es que entonces ¿qué pasa? Esa es la razón por la que falla, porque él está haciendo la analogía para justificar el término acoger, no adopción. Ok, pero vamos a seguir. Uno de los miembros de la tribu se muere y otro de los miembros de la tribu lo acuña y lo mete a su familia, a su seno. ¿Oyeron? Él mismo lo acaba de decir. Acuña. Los padres de uno de los miembros de la tribu se muere y otro de los miembros de la tribu lo acuña y lo mete a su familia, a su seno. ¿La adopción es adopción o es un producto legal? Ajá. No es legal, ellos ni siquiera tienen acta de nacimiento, ni siquiera tienen cédula. Ok, yo te hago una pregunta. Si yo secuestro a un niño, ¿cuál es la diferencia? Si no es un producto legal y yo secuestro a un niño y él no sabe que yo soy su padre, entonces, ¿es legal o ilegal yo secuestrarlo? Porque eso puede ser una adopción también. Es una variable. Muy bien. La famosa variable de la cual él habla. Yo voy a explicar por qué yo hice esa pregunta. Porque él estaba sacando una conclusión de una premisa falsa. Él estaba sacando una conclusión, premisa. ¿Qué es premisa? Si tú vas a decir un enunciado, la pizza es buena porque tiene queso, ¿ok? La premisa es la pizza... Ay, Dios mío. No, espérate, esa no es la premisa. La conclusión es, la pizza es buena. La premisa es porque tiene queso, ¿ok? Dice, como una pizza porque tiene queso es buena, ¿ok? Recuerda, premisa la primera parte. Porque tiene... Ay, el ejemplo me confundí yo con el ejemplo. Entonces, la pizza es buena porque tiene queso. La premisa es porque tiene queso.
y la conclusión es buena. Entonces, si alguien viene, ¿no? Alguien viene y le dice, sí, pero a mí no me gusta el queso, así que para mí la pizza no es buena. Eso se llama un argumento. Ok, ¿por qué yo dije eso? Es decir, ¿cuál fue el objetivo? Me perdí el hilo. Yo estoy cansado, son las 11:30 de la noche. Oh my God, espérense, vamos a ver, déjame si me recuerdo. ¿Legal o ilegal yo secuestrarlo? Ok, ya me acordé. El asunto está en que Avery inicia de la conclusión de que, dado que cualquier persona que, voy a ponerlo así, bajo la premisa de que como en todos los tiempos siempre hubo alguien de que metiera a gente en su tribu, o en su familia, o cogieran así, es decir, no sé exactamente, que acogieran, como siempre han habido en todos los tiempos, con o sin ley, acoger a una persona. Esa es su premisa. Él concluye que adopción es algo que viene con o sin ley. ¿Ok? Esa es su conclusión. Ahora, la razón por la que yo agarré su misma forma de deducir razonamiento y apliqué lo mismo, y entonces le apliqué una variable en la cual falla. Porque es como, por ejemplo, como él está utilizando su analogía para justificar su conclusión, yo estoy volviéndole a dar yo estoy metiéndole ahí una ambigüedad para ver qué él responde. La ambigüedad que yo le meto es intencional, con la finalidad vuelvo a decir, la importancia de la definición. Porque lo que hay que entender aquí es que tú no puedes darle la definición que tú quieres a adopción y luego adoptar. No. Hay un número de prerequisitos. Yo explico esta. Sí, yo le explico. No lo voy a explicar 2 veces. Es decir, yo doy mi respuesta y ahí yo le explico. Porque eso puede ser una adopción también. Una variable. ¿Cómo fue? Para tratar de sacar de concepto lo que estoy diciendo. No. Agregaste una variable para sacar de concepto lo que estoy diciendo. Agregaste la variable de un crimen, que es secuestrar. Cuando tú secuestras, tú tomas algo que no te pertenece. Eso es como yo decir, si yo soy rico porque robé o yo soy rico porque trabajé. Yo soy rico o no soy rico. Claro, tú sigues siendo rico, pero hay una variable en medio. Por eso que yo Tú secuestras a un niño y ya tú estás cometiendo un crimen. No, espérate. Mira, por eso Independientemente de que tú lo secuestres y después tú lo tengas en el seno familiar y lo adoptes y lo acuñes, y ese niño que tal vez no tiene conocimiento de su padre crece en ese seno sobre tus premisas, hipotéticamente que lo secuestraste, sobre tu educación y sobre tu forma de ser, ya ese niño entra en el esquema de que forma parte de tu familia, de que tú fuiste parte de su paternidad psicológica. Si se fijan, él está como que a cierto sentido justificando el secuestro. Pues está bien, vamos a ver. Espérate. Y eso sigue siendo paternidad, sigue siendo el mismo espectro de paternidad. Ilegal, pero sigue siendo el espectro de paternidad. Entonces, ilegal, pero tú sí concedes de que tú considerarías adopción, aunque sea ilegal, tú sí lo considerarías como. Sí. No. Espérate. Es que mira. ¿Tú ves por qué No. Espérate, déjalo. Por eso que yo te digo que es importante el concepto de la definición. Por eso que es por ejemplo, si tú vas a la Real Academia o cualquier persona que trabaje con la lengua, una de las cosas más importantes de una definición es presentar las delimitaciones que hacen que algo sea explícito. Accidentalmente, esto se va a repetir. Bueno, no fue mi intención. El concepto de adopción es literalmente un concepto legal. No es que alguien se pueda inventarlo, no. Si alguien te deja a ti un hijo, por decir, una persona, y no es reconocido por el Estado, eso no es una adopción, aunque se quiera pintar con un tipo de concepto de crianza o qué sé yo qué. Porque la ley lo dice, en la sentencia de adopción, la ley incluso tiene una serie de requerimientos que hay que obedecer para llamar a la adopción. Dice, sentencia, y tú necesitas, esto tiene que ser mayor de edad, tiene que tener 5 años, nada más se puede adoptar entre padre y madre. Entonces, la adopción. Yo dije algo más, no es nada más que se pueda adoptar entre padre y madre, eso ahí fallé yo, ni tampoco lo de los 5 años. A lo que yo me refería era que tú tienes que tener como 5 años casado o 3 años casado. Si tú eres, yo creo que si tú vives aquí en la República Dominicana, si tú eres dominicano, tú puedes durar 3 años casado y adoptar. Si tú eres extranjero, tú tienes que esperar 5 años de matrimonio. Vamos, ok. La adopción como tal es un producto legal. Ahora, y eso de que la adopción es algo legal, que adopción es una definición legal, no es yo que me lo estoy inventando. Yo lo tengo aquí. Vamos a buscar adopción. Si uno viene, y la razón por la que tú das adopción, la razón por la que esto es importante es porque cuando yo estaba buscando la definición, yo quiero la desambiguación de adopción. Cuando yo estaba buscando la palabra, cuando yo estaba buscando la definición de adopción para ser lo más preciso que yo podía,
pudiera, lo más preciso posible. Si vemos en la primera definición, dice que es un acto jurídico, ¿ok? Eso me está dando otro punto. Fíjense, de esto que se trata en los debates. Cuando alguien tiene así como la verdad, cuando alguien dice una cosa correcta, es una premisa correcta, tú tienes un punto ya. Entonces dice, acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas. Ahora, fíjate, la primera vez que yo busqué esta definición, la razón por la que yo me sorprendí es porque hay un tipo de adopción ilegal o una adopción irregular. Y a esto se le llama los tráficos de niños o los robos de niños. Es decir, cuando tú una persona, mujer, hombre, no importa, viene y agarra un bebé de un hospital y se lo lleva, él secuestró al bebé. Pero el bebé no sabe que está siendo secuestrado y crece creyendo que esa persona es su padre. Eso es un secuestro. Ahora, si adopción puede significar cualquier cosa, hasta cierto sentido, cualquiera diría es una adopción. Si la definición de adopción puede ser cualquier cosa. Entonces, hay más cosas, porque miren, si la Constitución dice, wow, estoy cansado ya. Estoy cansando de hablar ya y voy a acabar yo rápido. Miren, en la Constitución dice, en el artículo 55, el derecho de la familia. Ahí da una definición, en la segunda cláusula o en la segunda opción, la segunda opción de la lista dice, el Estado garantiza la protección de la familia, el bien de la familia, el bien de familia es inalienable e inembargable de conformidad con la ley. Es decir, el gobierno ni te va a quitar tu familia por ninguna razón, obviamente, al menos que haya una inconformidad con la ley, es decir, que algo malo pasara. El gobierno no te va a quitar tu familia, ni va a tratar a otra persona como si no fuera, no va a tratar, ay Dios mío, no va a tratar a otra persona como si fuera, no. Y no va a tratar a otra persona que como si fuera familia tuya sin que esa persona fuera familia mía. Es mejor verlo con el ejemplo, para que esto se entienda mejor. Si yo vengo y digo, esto es un ejemplo que yo hice ahorita, olvídense de eso. El asunto, mira, esto es lo que está aplicando de la premisa, como que, ay Dios mío, también yo voy a aplicar eso ahorita. Pero el asunto es, si tú tienes una persona, vamos a suponer que no es un doctor, vamos a suponer, no sé, Pedro. Ay Dios mío, borre. Ok, si una persona cualquiera ve a dos personas, un hombre y un niño, y la persona pregunta, ¿tú eres su papá? Y él te dice sí. Lo primero que va a pensar es que es su padre biológico. Pero luego que te la pregunta que tú eres tu papá, y si esta persona le dice, no, yo soy su padre adoptivo. Ok, esas son dos respuestas diferentes, pero está bien. Vamos a suponer que esta persona tiene su propia definición de adopción. Ok, ay Dios mío, está bien, olvídense de eso. Esta persona tiene su propia idea de adopción, ¿no? ¿Verdad? Tiene en su cabeza su propia idea de adopción. Vamos a suponer que esa es su idea de adopción. Y entonces la Constitución tiene su propia definición también de adopción, ¿no? ¿Verdad? Si esta persona aún tenga su propia definición de adopción, eso no significa que realmente esta persona esté adoptada. Porque vamos a suponer que él piensa que en su cabeza que la adopción no necesita el consentimiento de sus padres, por así decirlo, vamos a poner así. Pero ¿qué pasa? Como la Constitución dice que el bien de familia es inalienable e inembargable de conformidad con la ley, ¿qué significa esto? Vamos a suponer que sea un doctor ahora que viene. Tú vas a un hospital, el doctor te hace una pregunta, tú eres el papá de él. Si tú eres su papá adoptado, él te va a pedir, mira, tráeme los papeles, por favor. ¿Por qué? Porque el doctor no va a tratar a este niño como si él fuera su padre sin que lo sea. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como la Constitución lo que dice, si tú tienes una adopción que es legal, que es correcta, entonces el doctor no te va a tratar, no va a decir que tú eres su padre biológico, pero te va a tratar como si tú lo fueras, ¿ok? Esto es lo que permite la ley. Ahora, la única manera en cual la ley te va a permitir a ti tener ese privilegio de que tú puedas ser reconocido como si fuera un padre es si tú cumples con los requisitos de adopción. Si tú no cumples los requisitos de la adopción legal, significa que tú estás aceptando cualquier otra definición de adopción. Entonces, tú no puedes venir a decir entonces que tu decisión de adopción está por arriba de la ley.
Obviamente, en las Amazonas o en lugar donde no hay ley, donde no hay una república, tú puedes decir cualquier cosa. Tú te puedes, supongamos que hay una dictadura, yo puedo decir, ese hijo es mío porque yo lo digo, aunque fulanito embarazó a fulanita. Y él dice, bueno, esto es una adopción. Y es más, para ser más bacano, voy a inventarme la adopción biológica. Yo, porque soy el jefe y ahora ese hijo es mío. ¿Entiendes? Eso no se puede. Por eso es que la lengua, el hablar, la semántica, el sistema formal del lenguaje, todas estas cosas tienen reglas que hay que obedecer. Nosotros no podemos venir a pasarle 2000 y pico, 3000 años a la gente no podemos pasarle por arriba a la gente a la gente como Sócrates, a toda esta gente. No podemos venir a decir que la lengua española está hablando de disparate, porque esas son gente que estudian y trabajan eso. Y eso ha funcionado tanto en la ciencia como en todos lados. Porque no vamos a inventar definiciones a esta altura de juego. Ok. También salta una pregunta interesante aquí. Yo estoy asumiendo entonces, por lo que tú me estás diciendo, que tú crees que aquí donde viene el mismo problema. Que tú crees que sí existe una paternidad dada la educación y otra paternidad dada la biología. Es decir, yo soy papá de este niño y él es papá también del niño porque él fue el que lo educó. ¿Esa es tu posición? Mezclaste la berenjena con el huevo y después le echaste un chin de arroz. No. ¿Cómo? Déjame volver a lo básico. Sí, vamos a lo básico otra vez. Imagínate que tú estás en el Amazonia. El Amazonia tiene alrededor de 160 tribus que todavía... Permíteme, por favor. Escucha. El Amazonia tiene alrededor de 60 tribus. África... Eso, vuelvo a repetir, eso es lo que decía la amiga mía. Tú dejas de que él elaborara sobre una premisa que puede persuadir a las personas que están viendo el debate y ese no es el punto. Pero está bien, vamos a dar eso. Yo le di su beneficio realmente. África Central todavía tiene tribus que todavía no tienen tipo de comunicación. Tú me dices que la adopción solamente es legal, que es un mecanismo legal. Estás equivocado. ¿Por qué estás equivocado? Porque la legalidad de una adopción surgió como un mecanismo de control para el Estado para saber de dónde estaba cada ciudadano. Ahora que me estoy dando cuenta, él no está dando una razón válida para decir que adopción... Déjame ver. La legalidad de una adopción solamente es legal, que es un mecanismo legal. Estás equivocado. ¿Por qué estás equivocado? Porque la legalidad de una adopción surgió como un mecanismo de control para el Estado para saber de dónde estaba cada ciudadano. Está bien, déjame seguir, porque para saber dónde estaba cada ciudadano, mejor dicho, es realmente en este país, como yo dije, la razón por la que se definió adopción era para estar claro con los requisitos, pero además para no tratar a una persona para no tratar a alguien como si no fuera familia de una persona, de otra persona. Es para mantener la inalienabilidad, ya sé qué se dice, está bien, no quiero, es para proteger eso para estar conforme a la misma constitución, lo que les ha dicho, lo dije bien, yo dije una sopa de palabras, es decir, para la ley mantenerse consistente, la ley es clara y explícita, y cuando habla de la familia, la ley te dice, mira, si tú no eres papá de ese niño, tú no tienes ningún privilegio, al menos que tú lo hayas adoptado legalmente. Es decir, y es lo que te digo, la única manera de adoptar es legalmente. Como, ¿qué más se puede hacer si no es legalmente? Está bien, ya. En una tribu de la antigüedad, o sea, tú sabes, los años para atrás, y que todavía tenemos tribus así en diferentes partes del mundo, la adopción no necesita un mecanismo legal y sigue siendo adopción. Ahora, ¿tiene el mecanismo legal? No, pero eso no quita que sea la adopción. Entonces, dicho eso, tú tienes la realidad de la paternidad. La paternidad puede ser biológica, puede ser psicológica, puede ser... Tuve ya el cambio, ahí fue el error mío porque yo debí interrumpirlo ahí. Pero él siguió, ahí fue lo que te digo, te vi un chinchín más agresivo. Por las razones que sea, pero sigue siendo paternidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tratas de estratificar, o cualquier persona trata de estratificar diferentes microconceptos para hacer... Ok, antes de que pase los microconceptos, porque eso es lo interesante, porque es lo que va a hablar ahora de la composición del lenguaje, irónicamente, es lo que me está... También, déjame yo dejar eso. Ok, es lo que me va a decir ahora, es que tratar de dar un razonamiento lógico al lenguaje es un problema. Eso es lo que va a decir, pero antes de entrar a esta parte que viene ahora, yo voy a decir algo. El problema de cuando se está hablando del concepto, vamos a volver un poquito para atrás, cuando estamos hablando en el contexto biológico, mira,
él comienza mal de entrada, porque cuando se está hablando de, primero, él inicia diciendo, vamos a hablar desde el punto de vista biológico. Si vamos a hablar desde el punto de vista biológico, la única definición aceptada es la definición que se da por la biología. Ahora, vamos a suponer que sea verdad que hay dos tipos de padres. Vamos a suponer que hay un padre biológico y hay un padre psicológico. Dado que padre básicamente hace referencia a una descendencia directa de una persona, es decir, la cualidad de que haya dado de una descendencia directa, dado que esa parte es inherente de la definición de padre, hay una cierta realidad que hay que entonces tener que asumir bajo la lógica de Eury. Es decir, entonces hay una definición, según él, de lo que es padre biológico y también hay una definición de padre psicológico. Ahora, si nos sujetamos a las leyes del lenguaje, lo que él que les ha dicho es que hay una manera de que biológicamente, con semen, con química, con todo eso, tú puedas embarazar a una mujer. A eso se le llama reproducción sexual. Ahora, si existe el contexto, nosotros podemos deducir o inferir que como existe un contexto psicológico y existe la palabra, según él, padre psicológico, entonces uno que puede decir, si no vamos y mantenemos fiel a la ley del lenguaje, que él lo que está infiriendo es que de alguna manera un hombre puede psicológicamente preñar a una mujer. Porque si la definición dice que descendencia directa inherentemente, dice engendrar vida, entonces sería como, si tú me dices que yo puedo preñar a una mujer psicológicamente, que yo me hago la película porno con ella en la cabeza y la dejo preñar, entonces ahí yo sí puedo concederte de que tú sabes, que tú eres su padre psicológico. Pero eso no existe. Eso por ningún lado es cierto. Por eso es que tú nunca vas a encontrar en ningún lado padre psicológico. Lo más cercano, que es lo que yo sé que él ha dicho, pero no quiere decirlo, lo más cercano es figura paterna o figura paternal. Ese es el término correcto cuando se trata de la psicología. Porque hay a veces que pasa, esto es cierto, hay veces que pasa que hay niños que ven en otros hombres la figura paterna. Yo puedo decir eso, no hay problema, yo te concedo el punto, pero eso no se llama padre psicológico, porque eso es una contradicción. Si tú no engendraste a una persona, ¿cómo tú vas a ser padre de eso? Es como, incluso, un chin de lógica, yo embaracé a una mujer y le di un hijo. Yo puedo ser, según él, yo puedo ser su padre biológico y su padre psicológico, porque tú sabes. Pero ¿cómo es posible que una persona como un hijo sea hijo de un padre psicológico, pero no fue engendrado? ¿Entiendes? Eso no tiene sentido, esa partecita ahí. Lo correcto es figura paterna. Y lo que le va a hablar a la hora de los microconceptos es, vamos a ver el tema y vamos a hablar otra vez vamos a reintroducirnos por el área del microconcepto. Aquí lo que va básicamente a criticar el lenguaje, y es lo que yo digo, si tú quieres destruir el lenguaje para justificar tus argumentos, no me suena que tú tienes muy buenos argumentos realmente. Pero bueno, vamos a ver. Leyes o legalizaciones de cosas, o vamos a decir ideologías de cosas, con esos microconceptos que sacan de la realidad las cosas de lo que son. Aquí es el tema de que eso de microconcepto. ¿Cómo una definición saca de realidad un concepto? ¿Cómo? Si ese es el objetivo del razonamiento, sistema formal, de la lógica, de la definición, ese es el objetivo. Tener claro, preciso, un concepto. Vamos a seguir. Del espectro de lo que son. Paternidad es paternidad, sea biológica o sea psicológica. Tú ves aquí cuando yo digo, cuando dice paternidad, es paternidad. Eso es un razonamiento lógico. A es igual a primer principio de la lógica bivalente. Yo expliqué ya lo que era lógica bivalente. Sí, yo creo que yo lo expliqué. Es que estoy cansado, señores. Vamos a ver. Adopción. Ya casi estamos acabando. Faltan 5 minutos y no voy a hablar mucho. Ya yo creo que lo más importante ya yo lo dije. Adopción es adopción, tenga un recurso legal o no tenga un recurso legal. El efecto de adopción, el ejecutar de la adopción, sigue siendo adopción. Entonces, yo no te estoy diciendo que la adopción no pasa legal o no pasa legal. Yo estoy diciendo que la adopción es adopción, que la paternidad es paternidad. Y que viene a través de biología, porque yo tengo a mi hijo y mi hijo yo lo cuido y lo tengo, y también tengo una paternidad psicológica. Tú ves, a él concedió lo de la biología, pero y también le metió lo de la psicología. Tú ves lo que te digo. Él no sabe. Yo sé, él tiene que saber que existe la palabra figura paterna. Tiene que saber. Pero bueno, que yo dije que ya no iba a hablar mucho. Para ese niño. Pero no necesariamente por concepción de un niño
yo automáticamente me convierto en padre de ese niño. Yo Oye eso. concebí ese Oh niño. my God, Pero la espérate, ahora paternidad que yo estoy oyendo esto, vamos a observar esto. Oigan esto lentamente. me convierto Espérate, le voy a poner hasta normal esto. Dame un segundo, porque esto está interesante. en padre. Tengo y también tengo una paternidad psicológica con ese niño. Pongan Pero atención. no necesariamente Pongan atención. por concepción de un niño, yo automáticamente me convierto en padre de ese niño. Yo concebí ese niño. Otra vez. Convierto Otra vez. Vamos a ver si ustedes lo llegan. Vamos a ver si ustedes le llegan. en padre, por Ok, aquí viene. concepción de un niño, yo automáticamente me convierto en padre de ese niño. Yo concebí ese niño. Pero la paternidad es un espectro más amplio. Oh my God. Ahora que me estoy percatando de esto. Entonces, según él, aunque tú engendres a un niño, no es tu hijo. Pero ¿y cómo es la vaina? Vamos a irlo otra vez. Déjame ver si soy yo, porque puede ser yo que me estoy haciendo loco. Yo automáticamente me convierto. Vamos a ver. Si yo consigo. Pero no necesariamente por concepción de un niño, yo automáticamente me convierto en padre de ese niño. Yo concebí ese niño. Pero la paternidad es un espectro más amplio. Yo no me había Eso es dado lo que cuenta te de recuerdo. eso. Ok. Vamos a poner otra vez rápido. Yo realmente estoy en shock ahora, que pues no había analizado eso. Vamos a poner un chin más rápido para acabar esto. Déjame, voy a elaborar yo entonces. Primero, nosotros no vivimos en el Amazonas. Si dijéramos, vivimos en el Amazonas, tal vez yo te diera el punto. Porque al final es como, si no, puede ser que ya no haya leyes, no haya nada, tú puedes matar, nadie te puede decir nada, tú puedes llevarte, tú puedes dar infinita definición. No. Sí, no, primero, ok, ya te expliqué que no estamos en el Amazonas, estamos en la República Dominicana y hay todo un segmento que todos nos comprometemos al concepto de la ley. Eso se llama una república. Cuando todos nos comprometemos a la ley, eso es la república. Comenzamos. Ahora, primero, si ya tú ok, que aquí toda la definición, hay que aclarar la cosa, paternidad. Si tú, no existe, hay el término popular, la gente dice, padre, eso dice todo el mundo, padre. Ok, aquí vamos a otro punto que es importante, que se llama bueno, déjame ver, esta velocidad está bien realmente. Falacias. Vamos a hablar de falacias y yo di la respuesta. Yo en cierto sentido incluí las falacias. Después que yo la dé, yo voy a hacer una explicación de las falacias. Madre quien cría, no quien pare. Eso no es cierto. Eso no es cierto por ningún lado de sentido. Y la mejor, si hacemos un ejemplo para demostrar eso, yo puedo ser un padre que no puede estar siempre con su hijo y una persona exterior puede aportar más a la educación. Y dado, si esta persona no puede, aunque esta persona haya criado, no criado, sino aportado más a la crianza, yo sigo siendo su padre, no importa lo que pase. Que yo no pueda estar siempre con él, bueno, son circunstancias de la vida, pero una persona no tiene ni reconocimiento legal, ni reconocimiento biológico, de que solamente por la presencia de sus ideas en mi hijo, reconocerlo como padre. Incluso eso es una falacia. Y la razón por la que eso es falacia es porque, son dos falacias. Es una falacia, es la falacia popular ad populum, ¿no? Porque la gente dice, eso es porque la gente lo dice, ¿no? ¿Verdad? Que se asume que esa es realidad. Pero es una falacia también por consecuencia. Él es mi hijo porque yo lo eduqué. No, primero, no se reconoce como tal ningún parentesco por el asunto yo te doy esta educación, yo te enseño esto o yo te enseño aquello, porque al final entonces los profesores serían los padres. Padre tiene una definición. La definición tiene una definición biológica. Engendra. Padre es aquel que engendra mediante el proceso de reproducción sexual. La definición biológica es sencilla. La madre es una definición muy igual. Ok, la definición no fue que es igual, sino que es una variante de padre, pero versión femenina. Ok, falacias. Falacias, si lo vamos con la definición, porque ustedes tienen que... Esta es la importancia de entender. Cuando alguien viene y quiere básicamente como usar tigueraje en el lenguaje, cuando quiere ser ambiguo y cuando habla mucho y muchas cosas, tengan cuidado, porque muchas veces esos son trucos del habla. Son básicamente como tiguerajes. Entonces, aquí es donde viene falacia, ¿no? ¿Verdad? Vamos a definir falacias. Dice, en lógica, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Es decir, existe, ya esto se había hablado antes, alguien sabe que eso no está pasando en este debate nada más, esto ha pasado desde siempre. Es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. Lo que yo decía, las dos falacias que ocurrieron ahí son la falacia de ad populum y la falacia, yo creo que está por aquí, mira aquí, afirmación consecuente. También llamado error inverso, es una falacia que se comete a razonar según la siguiente forma argumental. Si A, entonces B, por lo tanto A. Ok, ¿qué significa eso? Si alguien viene y dice, yo eduqué a tu papá, perdón, hice estupidez. Como yo te eduqué,
o mejor dicho, como yo te enseñé algo, vamos a poner, como yo te eduqué, supongo que tu profesor, como yo te eduqué, por tanto, yo soy tu papá. Ve, es una falacia, eso no tiene sentido. Nadie puede venir con esa vaina. Entonces, la segunda falacia es la... ¿Cuál es la segunda falacia? No, bueno, que esa es la segunda, pero... ¿cuál? Ay, ¿dónde está? Oh, ¿dónde está la falacia? Ay, ad populum. Ay, Dios mío. Ad hominem. Oh, aquí no está el ad populum. Fíjate, porque a lo mejor soy yo que estoy mal. Cuidado. A ver si soy yo que estoy mal. Internet más lento. Falacia Oh, mira, te han morado. Mira. Oh. Que ad populum algo en inglés. ¿Y dónde fue que yo? In argument theory, an argument ad populum es el argumento falacio que concluye que una proposición debe ser cierta dado que una o más personas crean en eso. Es decir, que todo el mundo diga, ella es la mamá de él. Eso no significa que eso sea cierto. Yo soy el gobierno. Todo el mundo dice que esa es la mamá, pero yo soy inteligente. Yo soy el gobierno. Doctor, hágame una prueba de ADN. ¿El ADN es hijo de ella? No. Aunque todo el mundo diga que ese es su hijo, no es su hijo. Es lo que dice. La falacia de populum es como que todo el mundo diga que algo es cierto y como todo el mundo lo dice, algo es cierto. Vamos a seguir. La Real Academia también dice lo mismo. Padre es básicamente quien engendra. El varón, quien engendra. Entonces, si ya estamos claros de que la biología tiene su definición, y es una definición explícita, no es ambigua, no presenta ramificaciones cuestionables, y también hay una definición en la Real Academia, y también hay una definición en la Constitución Dominicana, y vivimos en República Dominicana, hay que reconocer algo. Padre es una cosa, y que haya más personas que entreguen a los niños ideas. ¿Entiendes? Padre es una cosa, profesor es otra cosa. Tú eres un experto en definiciones. ¿Cómo tú definirías a esos que crían individuos, que los educan, que los alimentan, que los ayudan a crecer, que los ayudan a formarse emocional y psicológica y a descubrirse, emocional y psicológicamente, a descubrirse como personas, que los acompañan en la vida? ¿Cómo se llamarían esos? Bueno, tú pudieras poner el nombre tutores, tú le pudieras poner el nombre profesores, tú le pudieras poner... Ya tú ves, porque hay un error, no fue un error, pero como, tú pudieras haber desbaratado esa parte si tú hubiese dicho figura paterna. Pero mi respuesta no es incorrecta. Vamos a ir otra vez. Porque mira, aquí, ya porque aquí, es lo que digo, ya llegamos al punto donde yo quería llegar al debate, ya al final, porque ya se acabó, este video está muy largo. Pero, ok. Emocional y psicológicamente. Vamos a ver la pregunta, ¿entiendes? Vamos a ver la pregunta otra vez. Padre es una cosa, profesor es otra cosa. Tú eres un experto en definiciones. ¿Cómo tú definirías a esos que crían individuos, que los educan, que los alimentan, que los ayudan a crecer, que los ayudan a formarse emocional y psicológica y a descubrirse, emocional y psicológicamente, a descubrirse como personas, que los acompañan en la vida? ¿Cómo se llamarían esos? Bueno, tú pudieras poner el nombre tutores, tú le pudieras poner el nombre profesores, tú le pudieras poner abuelos, tíos, porque cualquiera puede hacer eso. Si yo vivo en mi casa con mi abuelo y mi abuelo me ayuda a criar a mi hijo, él está aportando la educación, pero si mi hijo le pregunta, ¿tú eres mi padre? El abuelo, ¿qué va a decir? No, yo no soy tu padre, tu papá es él, solamente que yo estoy ayudándolo a él a que tú tengas una buena educación. I'm your father, look. A ver, mira, por más horas que yo me pase tratando de explicar lo que estoy tratando de explicar, va a ser imposible que pueda comprender. ¿Tú sabes por qué será imposible comprender? Yo quiero que lo digamos lentamente, eso que él acaba de decir. A ver, mira, por más horas que yo me pase tratando de explicarte lo que te estoy tratando de explicar, creo que va a ser imposible que puedas comprender. ¿Tú sabes por qué? Ok, ¿sabes por qué es imposible? Porque cuando tú requieres, cuando tus premisas, no, cuando tus argumentos requieren la destrucción del lenguaje, que tú saques de contexto ciertas definiciones, que tú saques partes inherentes de algo y tú se lo saques solamente para justificar tu concepto, tú no estás pidiendo un argumento razonable, tú no estás utilizando lógica, tú sencillamente te estás diciendo, miren, vamos a destruirlo todo para que se haga lo que yo quiera o lo que yo diga. Eso no es bueno. Ahí se puede notar algo como que hay algo peligroso. Y tal vez por eso es que yo quise hacer debate, porque yo sabía que hay un tigueraje. Miren, yo expliqué esto en el video de respondiendo a los tweets. ¿Saben? Yo no voy a explicar esto otra vez. Solamente voy a dar una pequeña... Padres homosexuales no existen porque desde el punto de vista contexto biológico, homosexualmente nadie puede reproducirse, tan sencillo como eso.
Entonces, tú quieres venir a hacer mucho tigraje, tú no puedes romper el lenguaje a tu beneficencia. Y oye, porque lo que está interesante aquí, miren. Es tan simple como esto. Vamos a poner un chisme más rápido. No, ya no voy a hablar más. Es decir, ya no voy a ver más videos, pero quiero ver algo más. Para que ustedes vean algo. Bueno, te voy a hacer tres preguntas simples. Dale. ¿Cuántas palabras agregó William Shakespeare? Vamos a ok. Ve, que aquí lo que él me está pidiendo ya es que vamos a redefinir el lenguaje, vamos a remodificar el lenguaje. Explicar, creo que va a ser Ok. Bueno, te voy a hacer tres preguntas simples. Dale. ¿Cuántas palabras agregó William Shakespeare al idioma inglés? Tú ves, aquí es lo que yo digo, no hay más nada que hablar. Él quiere modificar el lenguaje, pero es que aún él modifique el lenguaje, vamos a suponer que a su antojo, siempre va a haber una deducción lógica. Si tú tienes buenas intenciones, tú siempre vas a buscar la deducción razonable de una afirmación. Aún tú digas que vamos a suponer que tú introduces en la lengua padre psicológico. Si alguien dice padre, la gente va, después de que diga, vamos a suponer que todo el mundo diga, sí, existe el término padre psicológico. Cuando alguien vaya a hacer la pregunta, en la calle, alguien se encuentra con su hijo, entonces la pregunta se va a mantener. ¿Quién es tu padre biológico? Se va a mantener siempre. ¿Tú entiendes? Bueno. A eso le van a decir racismo, o le van a decir homofobia, o otro insulto medio raro como siempre. Miren, señores, yo creo que con esto ya yo puedo concluir este video. Yo voy a enseñar algo más, esperen, denme un segundito. Pero yo sinceramente que digo, cuando alguien requiere la destrucción del lenguaje, que tiene años, añales, gente estudiándolo todos los días para que el lenguaje sea preciso, para que sea útil, para que sea... La ley se sustenta en el lenguaje. Si nosotros queremos decir que la ley es justa, la mejor manera de entender que la ley... la mejor manera de proyectar la ley de una manera justa es si se basa en un lenguaje claro, preciso, que no sea ambiguo, que no confunda, que sea esto es así, esto es así. No hay nada de confusión, una definición perfecta, esto está claro, estos son los requisitos, esta es la conclusión, para que sea una sociedad funcional, porque entonces todo el mundo va a decir, esto es injusto, esto es mentira, pero ¿quién dijo que eso es evidencia? Porque ustedes quieren eso evidencia, y si yo no quiero que sea evidencia, tengo que ser libre, no, ¿entienden? No hay necesidad de destruir el lenguaje, la sociedad está progresando bien. Si hay un grupo de personas que por alguna razón quieren destruirlo todo, quieren destruir la familia, quieren destruir el lenguaje, quieren destruir la tradición, quieren yo no estoy diciendo que esas son las intenciones de Eury, ni me voy a ir por ahí. Pero, ¿entienden? No se ve la necesidad de destruir el lenguaje para justificar un argumento. Si tú recurres a eso, lo que me es aparente es que tú no tienes un buen argumento. Yo supongo que ya no hay más nada que ver. Son 57 minutos de debate. Esto se repite una y otra. Todo. Imaginen esto 17 minutos por 3.5 por ahí. No hay necesidad de... Ya. Él sigue creyendo que él ganó el debate. Él sigue creyendo, yo supongo que es porque es difícil admitir la derrota, pero... Eso soy yo relajando, eso es un poquito de teatralidad. Pero esto es realmente con el fin de educar. El objetivo es que aprendamos. El objetivo no es necesariamente como, Eury no sirve debatiendo, Eury tiene malas intenciones, Eury el lenguaje. No, es aprender. Este es el objetivo de este video, aprender.